Así es, la conferencia del señor Graham va a titularse, el título, Economía peruana en el próximo quinquenio. Un tema muy interesante que seguramente va a generar mucha expectativa por parte de nuestros asistentes. Bien, don Oscar Graham viene en representación de nuestra viceministra de Economía, Claudia Cooper, para la presentación de nuestro futuro económico. Adelante, don Oscar. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este congreso y traerles el saludo de la viceministra Claudia Cooper, quien lamenta no poder estar acompañándolos el día de hoy por temas de agenda urgente relativas al tema de la delegación de facultades. Y me pidió que les hiciera esta presentación con el mensaje del Ministerio de Economía sobre crecimiento económico, desarrollo de los mercados financieros y políticas de inclusión financiera. La presentación consta de partes. Vamos a empezar con el entorno internacional, después vamos a ver cuál es el entorno local, cuáles son las propuestas que nosotros tenemos para profundizar el crecimiento de nuestra economía, y luego vamos a ver cómo es que las políticas de inclusión financiera se enganchan o se engarzan dentro de esta estrategia general de crecimiento. En temas del entorno internacional, lo que nosotros observamos es que las tasas de crecimiento de nuestras economías, las economías emergentes, están muy vinculadas al acontecer de las economías desarrolladas. Y lo que vemos en realidad es que en la línea roja vemos no se aprecia. En la línea roja de abajo, lo que nosotros vemos es cuáles son las proyecciones de crecimiento para las economías desarrolladas. Y la línea azul, por supuesto, al ser economías emergentes, tenemos tasas de crecimiento superiores, pero que están muy, muy vinculadas al crecimiento de las economías desarrolladas. ¿Qué es lo que está impulsando, lo que está determinando este crecimiento, este entorno internacional? Bueno, podemos identificar algunos factores principales. En el caso de la economía americana se mantiene el lento crecimiento y la incertidumbre sobre las políticas monetarias. Se anunciaba una subida de las tasas de interés, luego constantemente salen indicadores de que la fortaleza del crecimiento todavía no es tan, digamos, estable en el tiempo y entonces las decisiones se posponen y la expectativa sin embargo, la expectativa ya se generó de crecimiento en tasas de interés, el momento no se sabe. En el caso del Reino Unido tenemos el caso del Brexit, la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, con lo cual esto va a generar un deterioro del entorno de negocios en la zona europea. En el caso de China, tenemos incertidumbre respecto a la efectividad de la política macroeconómica y cómo los ajustes de corto plazo se van a enganchar sobre el enfoque que va a comenzar a desarrollar China, que es el desarrollo y el enfoque de su mercado interno, y eso le genera una serie de incertidumbres en el corto plazo y cambios de política. En el caso de las economías emergentes como Perú, es el ajuste a lo que se ha denominado la nueva normal. La nueva normal es el superciclo del precio de las materias primas se acabó. O sea, no estamos ante una caída que después se va a recuperar en el tiempo. Ya esto es un tema estable en el tiempo y eso se incorpora a las proyecciones económicas. Y en el caso de América Latina, lo que nosotros estamos observando son procesos de economías que tienen inclusive periodos de recesión. Pero dentro de América Latina nosotros podemos observar y separar dos grandes bloques, lo que son los países de la Alianza del Pacífico, Perú, Chile, Colombia y México, y el resto de países. En los países de la Alianza del Pacífico, bueno, se caracterizan por tener sólidos principios macroeconómicos. Han llevado con cierta rigurosidad el manejo de sus políticas públicas, lo cual los hace más resistentes a estos vaivenes del entorno internacional. Pero aún así tenemos que están siendo bastante afectados, en el caso de Colombia por el precio del petróleo, lo mismo que México, y en el caso de Chile y Perú con la caída del precio del cobre. ¿Y qué es lo que ha pasado en nuestro entorno local? En nuestro entorno local lo que nosotros vemos es que ha habido una recuperación de la tasa de crecimiento. Este año debemos estar cerrando con una tasa muy cercana, hasta ligeramente superior al 4%. Lo cual es bueno, estamos reenganchándonos con el crecimiento. Sin embargo, cuando vemos qué es lo que está impulsando este crecimiento,
nos damos cuenta con que en realidad lo que está sucediendo es que lo que impulsa el crecimiento en este año es el sector primario, básicamente vinculado a la puesta en operaciones de proyectos mineros, de Las Bambas y Cerro Verde, ¿no? Sin embargo, los sectores no primarios no están creciendo a la misma tasa. Una vez que tengamos que se acaba este impacto del crecimiento, de la puesta en producción de estos grandes proyectos mineros, vamos a tener un problema de cómo contribuir a mantener este crecimiento sostenido en nuestra economía. La minería metálica creció en casi 27% en el primer semestre de este año, es un crecimiento inusual. Y es poco probable que estos crecimientos se sigan dando en los siguientes años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es comenzar a impulsar sectores no primarios, ¿no? Y el principal motor de nuestra economía definitivamente es la inversión privada, ¿no? Es el gran motor de crecimiento y ese es nuestro modelo. Es el sector, la inversión privada es la que impulsa el crecimiento económico y lo hace sostenible en el tiempo. Sin embargo, ¿qué pasa con la inversión en el sector privado? La inversión privada viene cayendo y es más, no se activa desde hace más de 22 meses. La inversión privada cayó 4.6% en lo que va del primer semestre de este año, con lo cual eso además tiene un impacto sobre el círculo virtuoso de inversión, empleo y consumo. ¿Qué es lo que vemos? Este círculo virtuoso no se da o se ha retrasado porque lo que vemos es que la relación que existe entre la línea roja, que es el empleo, y lo que es el consumo privado está muy asociado, está muy correlacionado. Las personas si no tienen empleo es difícil que incrementen sus tasas de consumo y estamos inclusive entrando a tasas negativas. Ese es el entorno actual. Nuestra economía, si seguimos con el mismo esquema de crecimiento y no tomamos ninguna medida estructural, ¿no? Vamos a tener un crecimiento de 4%. Ese es nuestro PBI, lo que los economistas denominamos el PBI potencial. Y el PBI potencial, sin hacer ningún tipo de cambio, se va a mantener a lo largo de 4%. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos hacer? La estrategia de la actual administración se basa en impulsar sobre todo y enfocarse en un proceso de formalización. Nuestra economía es una de las economías más informales de la región. Midámoslo como lo midamos, en términos de empleo, en términos de negocios, en términos de recaudación, es una recaudación muy chica y concentrada en el sector formal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para incrementar esta formalización, incentivar esta formalización de nuestra economía? En primer lugar, tenemos un primer pilar, que es la reducción a las barreras a la formalización. En segundo lugar, el segundo pilar es la mejora en la calidad y acceso a servicios públicos. Y el tercer pilar se refiere a lo que es la política regulatoria pro formalización. La formalización es muy difícil lograrla mediante medidas coercitivas. Lo que se tiene que hacer es ver cuál es el origen, qué es lo que está ocasionando que nuestro país sea un país con una tasa tan elevada de informalidad. Entonces lo que se tiene que hacer es incentivar, facilitar negocios, facilitar el acceso a servicios formales, ¿no? Por eso es que en el primer pilar referido a lo que es la reducción de barreras a la formalización, estamos en un proceso de simplificación tributaria, que es parte del pedido que se ha hecho en delegación de facultades, ¿no? Simplificar el tratamiento tributario. En segundo lugar, tenemos lo que es la simplificación administrativa, la facilitación de trámites, la facilitación de negocios. El Estado no debe ser una barrera para formalizarse, al contrario, debe ser un factor que incentive la formalización de las unidades de negocio y de las personas. La mejora en la calidad al trabajador. Y aquí estamos hablando de lo que ya ha anunciado el ministro, que es la evaluación de un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo que de ninguna forma implica conculcar los derechos que ya tienen los trabajadores mediante el acceso a la CTS, sino que tiene que ser un seguro que sume en realidad, que mejore la eficiencia en términos de cobertura ante la evidencia o la contingencia de perder el empleo. Hoy día tenemos un CTS que solamente es de un mes, un sueldo al año.
Sin embargo, si el trabajador pierde el trabajo en el primer año, ese monto no le alcanza. Entonces, se buscan mecanismos que sean adecuados y que busquen una mayor protección y que sobre todo sean eficientes, sin conculcar, repito, los derechos ya ganados por los trabajadores. Otro aspecto muy importante es el acceso al crédito. Una de las cosas de los costos más elevados de la informalidad es el costo del financiamiento. Cuando un informal quiere acceder al crédito y el crédito no es en una empresa formal, los costos son elevadísimos. Entonces, ese es uno de los grandes costos que enfrenta el informal al momento de desarrollar sus actividades productivas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Facilitar ese acceso al crédito como un incentivo para la formalización. Y obviamente lo que se ha mencionado también, que es la reforma previsional. Hoy día estamos experimentando o evaluando los cambios que se han hecho y ver cómo dentro de un criterio técnico vamos a tener una visión general de cómo es que funciona el sistema de pensiones a futuro. El sistema de pensiones se constituye no solamente en un elemento de protección social, sino también se ha constituido en un elemento importante de inversión de largo plazo. Cómo canalizar, cómo articular todos estos esfuerzos y todos estos significados que tiene el sistema de pensiones en un sistema más eficiente y que tenga una mayor cobertura. En lo que es la mejora de la calidad y acceso a servicios públicos, estamos hablando de la expansión en la cobertura de servicios de salud, lo que es la mejora en la calidad educativa, que está muy relacionada a la productividad, ¿no? Si no tenemos mano de obra, no tenemos trabajadores calificados, es muy poco lo que nosotros podemos hacer en mejora de la productividad, ¿no? Y el esquema de crecimiento, de lograr un producto potencial más elevado, pasa por eso, mejora de productividad. Conectividad rural y saneamiento, que es uno de los ofrecimientos también que se están implementando en la actual administración. Y la reforma previsional, porque el sistema de pensiones también termina siendo parte de la cobertura, de la protección social que ofrece el Estado. Y en ese sentido, el acceso a una pensión es un atractivo también para la formalización. En lo que es la política regulatoria pro formalización, se ha reestructurado el Consejo Nacional de Competitividad y se le ha añadido el encargo de formalizar, ¿no? Ahora tenemos que nuestro Consejo Nacional de Competitividad es también Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Y esto va a servir para articular todos los esfuerzos públicos-privados para lograr ese objetivo de incluir a mayores unidades económicas dentro de la formalidad. Mejora del Estado del Derecho, fortalecimiento de la institucionalidad. Estamos en proceso de ser incluidos dentro de la OECD, ¿no? La OECD, que nos va a permitir el marco de políticas públicas, el marco de gobernanza pública que nos permita desarrollarnos y ser incluidos dentro de este club exclusivo de países que tienen las mejores prácticas. Este es un proceso interno que nosotros tenemos que cumplir. Es un club bastante exigente. Es bueno estar dentro de ese club, pero también nos exige mucho esfuerzo. Y si queremos llegar a ser miembros de la OECD al 2021, los esfuerzos que tenemos que hacer son enormes y tenemos que reestructurar, revisar, ponernos al día con los mejores estándares de gobernanza a nivel internacional. Otro aspecto importantísimo es el acceso al crédito y la inclusión financiera, ¿no? Entendido como cómo fomentar un entorno que sea atractivo para facilitar el crédito hacia las unidades económicas. No solamente las pequeñas unidades productivas, sino también a las personas. Cómo facilitarles la vida, cómo mejorar su bienestar, cómo permitir que puedan desarrollar las oportunidades y cómo puedan apoyarse en los distintos estadios de su vida. Y obviamente incentivos a la capacitación empresarial. Esos son los tres pilares. ¿Y cuál es el impacto esperado dentro del desarrollo de nuestra economía en los siguientes años? Lo que nosotros tenemos es esta zona sombreada en el primer gráfico de la izquierda, que es la zona azul. Eso es el crecimiento que tendríamos si no hiciéramos nada, sin reformas. Pero con las reformas
aplicadas dentro de las medidas que he mencionado, pensamos que podemos llegar a un producto potencial de 5%. Y este 5% está basado en el aumento de la productividad, que podría aumentarle 0.6% al crecimiento potencial, y el aumento del stock de capital. Entonces, el enfoque es el siguiente. Tenemos un modelo que nos hace crecer y en el cual nos estamos estancando, basado en el desarrollo, en la inversión del sector primario. Vamos a impulsar lo que es la formalización mediante facilitación de la productividad, mejoras en servicios públicos, facilitación de negocios, y con eso esperamos lograr un entorno con reformas donde nuestro crecimiento, nuestro producto potencial llegue al 5%. Con esto, ¿qué lograríamos? Lograríamos que el PBI per cápita en nuestro país pase a 7.921, al 2021, 1.3 veces más lo que actualmente tenemos, y cuadruplicaría el PBI per cápita alcanzado en el año 2000. Asimismo, nos permitiría una importante reducción de la pobreza de alrededor del 4.5%, con lo cual más de 1 millón de peruanos a final de este quinquenio habrán dejado la situación de pobreza. Pero ¿cómo se marca dentro de todo esto que he mencionado el tema del acceso al crédito, el acceso al financiamiento? Si nosotros hacemos un view general de cómo están el acceso de las empresas al financiamiento y cómo éstas acceden en términos porcentuales al financiamiento formal, tenemos estos dos gráficos. El primero, el de la izquierda, nos mide lo que es el costo del financiamiento para la microempresa, donde tenemos tasas cercanas a 180% máximas para algunas operaciones puntuales, ¿no? Pero que en promedio está alrededor del 40%. Sin embargo, a medida que vamos bajando en el tamaño, a la derecha, vamos incrementando el tamaño de la empresa, lo que nosotros observamos es que el costo de financiamiento cada vez es más bajo. Y todos esos factores, ya lo mencionó en la presentación anterior la superintendenta Heisen. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, es que esto no es solamente una cuestión de tasa. O sea, la tasa de interés que se le cobra al cliente no es solamente porque hay una ganancia excesiva en estos sectores, sino que estamos hablando de que los costos de administración, precisamente los costos de verificación, la facilitación de negocios, eso no está funcionando. Entonces, ese es un sobrecosto que finalmente se añade a la tasa que paga el cliente. Entonces, a donde debemos enfocarnos es definitivamente respetando el rol subsidiario del Estado como tiene que ser y como manda nuestra Constitución. Debemos ver maneras en las cuales el Estado pueda facilitar la reducción de estos costos, estos sobrecostos que se cargan finalmente a la tasa activa. El tema de información, el tema de garantías, ¿no? El tema de la participación del Estado de manera subsidiaria, como un acompañante, como un facilitador de negocios. Y lo que nosotros observamos, en términos de costos, a menor tamaño de la empresa, obviamente los costos son elevados, y encima estamos hablando de unidades que son poco productivas, por el mismo tamaño de sus operaciones. Y en términos de acceso, lo que vemos es que existe un amplísimo potencial. El número de empresas que acceden al financiamiento formal es muy bajo. Si nosotros tomamos la estadística que nos da Produce, basado en las personas jurídicas que tienen una inscripción como RUS, vemos que en términos de microempresa, el porcentaje de acceso al crédito formal es bajísimo, menor al 5%. Obviamente, este problema también se da para la pequeña empresa, donde hay un 44% que accede al crédito formal, un 68% para la mediana, y bueno, ni se diga ya de la gran empresa y la corporativa, que no necesitan ningún tipo de impulso porque ya tienen acceso, conocimiento, sofisticación, niveles altos de productividad. ¿Cuáles son las propuestas entonces? ¿Qué podemos hacer para mejorar ese acceso formal y hacerlo menos costoso? Y que efectivamente ese acceso al crédito formal sea un incentivo para la formalización, ¿no? Mucho se dice que cuando las unidades económicas están en el sector formal no quieren formalizarse por los altos costos laborales, porque el sistema tributario es muy complejo, es muy costoso, etcétera, es inadecuado. Sin embargo, lo que enfrentan es un costo de financiamiento muy elevado. Esa informalidad les genera o les representa un alto costo de financiamiento. ¿Y qué pasa si comenzamos a equiparar la cancha? ¿No?
¿Qué pasa si comenzamos a facilitar ese acceso al crédito formal y comenzamos a reducir estos costos de la formalización? Yo creo que podemos tener un resultado bastante eficiente si nos movemos en ambas partes. Y se necesita por eso innovación en servicios financieros formales para promover el acceso a fuentes de financiamiento. Primero, lo que es la promoción del factoring, y hemos avanzado en lo que es la digitalización de las facturas negociables. Hoy día estamos ya con las facturas electrónicas, y que ese instrumento se constituye un elemento para poder acceder a un financiamiento de corto plazo, para que facilite ese descuento de facturas electrónicas. En segundo lugar, el mejoramiento de estructuras de colaterales a través de las sociedades de garantías recíprocas y las garantías mobiliarias. Y en este caso, el de las sociedades de garantías recíprocas, hace un par de años se crearon este tipo de entidades. Hoy día hay una que ya está en proceso y tengo entendido que hay 2 más interesadas, y nos parece que va a ser un apoyo muy importante, ¿no? Sobre todo para complementar aquella parte en la cual no está, hay mayores, digamos, complejidades para otorgar créditos, que son los créditos de largo plazo. Entonces, con el apoyo del Estado ya tenemos inclusive un fondo destinado para el desarrollo de este tipo de esquemas, en los cuales se va a compartir el riesgo de largo plazo con estas sociedades de garantía recíproca, de tal forma que las instituciones financieras puedan otorgar créditos bajo parámetros adecuados de riesgo, de acuerdo a su apetito de riesgo. El resto de este riesgo puede ser trasladado a estas sociedades de garantías recíprocas. Pero se tiene que hacer un esquema en que sume, en realidad, que sume en el sentido de que el resultado final de esto sea una tasa más competitiva para el usuario final, que es la microempresa. Y en el caso de las garantías mobiliarias, tenemos una iniciativa que estaba en discusión en el Congreso, que lamentablemente llegó al Pleno, pero no se pudo implementar, que es la creación de un sistema de garantías mobiliarias. Hoy día las garantías básicamente son garantías de bienes inmuebles, ¿no? Y en algunos casos de unidades vehiculares, punto. Sin embargo, hay todo un universo de activos, de bienes que pueden utilizarse como garantía. Pero para esto se necesita un sistema eficiente, un sistema transparente, ¿no? Y lo otro es desarrollar un ecosistema para promover la inversión en segmentos de mayor riesgo. Es cierto, el crédito es una parte del financiamiento, pero depende de los grados de desarrollo que tiene cada empresa. El crédito es importantísimo, pero necesita de todo estar envuelto en todo un ecosistema que favorezca precisamente ese producto final, que es el acceso al crédito. Dentro de este esquema tenemos lo que es la política de inclusión financiera, que es la política desarrollada y que se ha sido plasmada en la constitución de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, que incluye al Ministerio de Economía, al MIDIS, al Minedu, al Banco Central, a la Superintendencia de Banca y Seguros, y cuyo objetivo final es diseñar, implementar y monitorear la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera como un instrumento de política. Ya bien lo mencionaba la superintendenta Heisen, sobre el tema del concepto de inclusión financiera. Inclusión financiera no significa incrementar el número de personas que tienen acceso al crédito y que se endeudan, porque no es el objetivo. Lo que nosotros hemos avanzado como país, y muchas veces salimos mal en teoría, en muchas comparaciones de ranking de inclusión financiera, decimos, mira, solamente esta parte de tu población está incluida financieramente, pero si nosotros vemos cuáles son los ratios y la calidad de esa cartera, vamos a ver que los ratios de morosidad son adecuados, son estables. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos duplicar con las condiciones actuales el número de personas que acceden a un crédito, de repente sí, lograríamos incrementar ese ratio, pero al cabo de un tiempo lo que podríamos tener es obviamente un incremento de la morosidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una estrategia que genere un incremento del acceso a los servicios financieros, que estos además sean de calidad y que finalmente sirvan para cubrir las necesidades de las personas, de nuestra población. Nosotros tenemos un documento donde está plasmado esta estrategia y las líneas de acción, y las líneas de acción son las siguientes: pagos, ahorro, financiamiento, seguros, protección al consumidor, grupos vulnerables y educación financiera. Y en esto nos hemos constituido en grupos técnicos de trabajo a cargo de cada una de las entidades que forman parte de la Comisión Multisectorial. En el caso del financiamiento, el objetivo principal es fomentar el acceso y profundización al financiamiento con productos adecuados a las necesidades de personas y empresas de manera responsable.
¿Cuál es el objetivo? Claro, cuando nosotros nos trazamos una estrategia, tenemos que ponernos también metas. Y el objetivo es el siguiente: hoy día tenemos que el número de pymes que usan instrumentos financieros es 6%, de acuerdo a las estadísticas que les mencionaba, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Llegar al 2021 con por lo menos un 30% de estas empresas con acceso al financiamiento formal. El enfoque, por supuesto, también es, dependiendo de los grupos, dependiendo del ciclo de vida, los productos financieros que necesita nuestra población son distintos, el enfoque es distinto, ¿no? Por ejemplo, en el aprendizaje inicial pasamos primero por entender los conceptos económicos generales, identificar instituciones financieras y sus funciones y tener conciencia financiera. Luego, la necesidad del adulto joven, podemos resaltar lo que es la tomar decisiones acertadas, manejo cotidiano de diversos servicios financieros y gestionar adecuadamente las cuentas. Luego, cuando ya se constituyen en familias, la planificación del ahorro y la inversión, el uso de servicios financieros más avanzados, financiamiento hipotecario, emplear mecanismos previsionales y después el uso adecuado de una pensión, asesoría para constituir una herencia, previsión frente a incidentes en el corto plazo como seguros de sepelio. Entonces, la estrategia tiene incorporado también lo que se llama un ciclo de vida, ¿no? Lo que me enseñan de repente se me puede olvidar, lo que yo aprendo se me puede olvidar, lo que practico y lo que realmente me interesa es lo que voy a poner en práctica y lo que va a cambiar mis actitudes frente a los productos financieros. Finalmente, y para concluir con esta presentación, yo quería traerles el mensaje del Ministerio de Economía en el sentido de que el gobierno tiene un firme compromiso con la promoción del acceso al financiamiento de las MIPYMES y la inclusión financiera. Por lo tanto, y en ese sentido, es necesario promover, primero, un marco institucional adecuado para el desarrollo ordenado y sostenible de los mercados financieros, el desarrollo productivo empresarial, en especial de las MIPYMES. Si no mejoramos la productividad, es muy poco lo que podemos hacer para incrementar nuestro producto potencial. El uso responsable de los créditos, monitoreando permanentemente los riesgos de sobreendeudamiento, y finalmente el proceso de innovación en servicios financieros para mejorar el acceso a financiamiento de las MIPYMES. Muchas gracias por su atención. Sí, efectivamente, vamos a hacer la entrega al señor Joel Siancas, lo invitamos para hacer la entrega de un recordatorio y un presente. Muchísimas gracias por esta excelente exposición. Recibe además un certificado, un documento y un regalo especial que llega desde Sullana. Perfecto. Adelante, eso es huele a algarrobina. Él dice que ellos lo dan, pero no responde por las consecuencias. No, que lo aprovechen, que lo disfruten. No, es un gran tónico la algarrobina. Ah, muy bueno, claro que sí. Si no, mires a mi calle. No son. Bueno, mientras se toma la foto, ¿qué tal, Gonzalo? Sí, vamos agradeciendo a la cantidad de instituciones, empresas que se hacen presente y ayudan a que este certamen se lleve de la mejor manera, ¿no? Con sus presentes. Muchas veces cuando salimos nos reciben con algunas sorpresas en algunos stands afuera, pero también queremos agradecer a Centrum, que se ha hecho presente con algunos ejemplares del libro del doctor Fernando D'Alessio, ¿no? Él es un reconocido estratega del mundo empresarial y el libro se titula La Dirección Estratégica, pero esos libros los vamos a sortear entre todos nuestros participantes, ¿no? No alcanzan, ¿no? No es que no alcancen, sino que digamos como que no, es un presente especial. Entonces, lo que vamos a pedirles a todos es que dejen sus tarjetitas. Afuera hay una ánfora, cosa que en cualquier momento los vamos a ir sorteando para que se los puedan llevar a casa. ¿Sí? Bien, bueno, justamente Caja Sullana y la Federación Peruana de Cajas de Ahorro y Crédito quieren hacer de este congreso una fiesta de integración.